Durante décadas, en un hogar lleno de aparente armonía, un anciano vulnerable entregó todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos lo abandonaron en su momento de mayor necesidad, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre, era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos desertaron en el peor momento, no imaginaron que eso conduciría a mi decisión, que cambiaría sus vidas para siempre. Esto fue apenas el comienzo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El aroma de las flores blancas me asfixiaba. Crisantemos, rosas, nardos, toda esa parafernalia fúnebre que pretendía dulcificar el sabor amargo de la muerte. Me encontraba de pie frente al ataúd cerrado de Cecilia, mi esposa durante 32 años, la mujer que había sido el centro gravitacional de nuestra familia, y sentía como si el mundo se hubiera detenido en seco y la catedral metropolitana nunca me había parecido tan vasta y fría. Los murmullos de condolencia se mezclaban con el eco de mis propios pasos cuando había caminado hacia el altar una hora antes. Cientos de rostros conocidos, socios, empleados, familiares lejanos, todos vestidos de negro, todos con esa expresión ensayada de pésame que la alta sociedad mexicana maneja con tanta destreza. Pero había un rostro que buscaba entre la multitud, uno solo que importaba en ese momento. Martín, mi hijo de 27 años, el heredero de todo lo que había construido durante décadas, el portador del apellido Santamaría, brillaba por su ausencia en la primera fila donde debería estar consolándome, donde debería estar despidiéndose de la mujer que le dio la vida. Don Alejandro, me susurró al oído mi secretaria personal, acercándose discretamente. El joven Martín envió un mensaje. Dice que no podrá acompañarnos, que tiene un compromiso ineludible. Las palabras cayeron sobre mí como latigazos. Un compromiso ineludible. En el día del funeral de su madre, sentí que algo se fracturaba dentro de mi pecho, algo más profundo que el dolor por la pérdida de Cecilia. ¿Qué clase de compromiso?, pregunté con voz ronca, aunque ya intuía la respuesta. La fiesta de Isabel Cortés, señor. Parece ser que es muy importante para los negocios de la señora Fernanda. Fernanda, la esposa de Martín. Esa mujer que había llegado a nuestras vidas con su sonrisa perfecta y sus ambiciones sociales desmedidas. Isabel Cortés, su amiga inseparable, esa empresaria de la alta sociedad que organizaba eventos exclusivos para justificar su existencia vacía. Una fiesta. Mi hijo había elegido una fiesta sobre el funeral de su madre. El padre Mendoza continuaba su homilía sobre la vida eterna y la misericordia divina, pero sus palabras se perdían en el rugido de furia que crecía dentro de mí. Miré hacia el ataúd donde yacía Cecilia, elegante incluso en la muerte, y sentí que le debía una disculpa por la criatura egoísta en la que se había convertido nuestro hijo. Recordé las incontables noches en que Cecilia Abiatiere había defendido a Martín. Es joven, Alejandro. Ya madurará. Solo necesita tiempo para encontrar su camino. Tiempo. Le habíamos dado 27 años de tiempo, una educación en las mejores universidades del mundo, un futuro asegurado que incluía una herencia de 1.000 millones de pesos, y así nos pagaba. Cuando terminó la ceremonia y comenzamos el lento cortejo hacia el Panteón francés de la Piedad, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de mí. No era solo el dolor de enviudar, era la claridad brutal que a veces acompaña a los momentos más oscuros de la vida. En el cementerio, mientras echaba la primera palada de tierra sobre el ataúd de mi esposa, tomé una decisión que cambiaría todo. Esa misma noche, en mi estudio de la mansión de las Lomas,
Marqué el número de Emilia Navarro. Emilia había sido la abogada de la familia durante más de 15 años. Una mujer inteligente, pragmática y totalmente discreta. Si alguien podía ejecutar lo que tenía en mente, era ella. Emilia, necesito verte mañana a primera hora. Por supuesto, don Alejandro. Mis condolencias nuevamente por la pérdida de doña Cecilia. Era una mujer extraordinaria. Gracias. Necesito que revises todos los documentos relacionados con la herencia de Martín. Quiero explorar las opciones para modificar ciertos aspectos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Emilia era demasiado astuta como para no entender las implicaciones de mis palabras. Entiendo. Estaré en su oficina a las 8 de la mañana. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, deteniéndome en cada fotografía familiar que adornaba las paredes. Cecilia y yo en nuestra luna de miel en Europa. Martín de niño, montando a caballo en el rancho de Guadalajara. Las navidades familiares, los cumpleaños, las graduaciones. Toda una vida construida sobre la premisa de que la familia era lo más importante. Me detuve frente al retrato que Cecilia Cira se había mandado hacer 2 años antes de morir. Sus ojos cafés me miraban con esa mezcla de sabiduría y ternura que siempre me tranquilizaba. ¿Qué pensarías de lo que estoy a punto de hacer?, le pregunté en silencio. Pero conocía la respuesta. Cecilia siempre había sido más benevolente que yo, más dispuesta a perdonar, a dar segundas oportunidades. Había sido la mediadora entre Martín y yo durante todos estos años, suavizando mis exigencias, justificando sus rebeldías. Ahora que ella no estaba, la realidad se mostraba en toda su crudeza. A las 8 en punto de la mañana siguiente, Emilia estaba sentada frente a mi escritorio con una carpeta llena de documentos legales. Su traje negro impecable y su expresión seria la hacían parecer más un juez que una abogada. Don Alejandro, he revisado toda la documentación. Técnicamente es posible revocar la herencia designada a Martín. Usted mantiene pleno control sobre sus bienes mientras viva y puede modificar el testamento las veces que considere necesario. ¿Qué implicaciones tendría esto? Martín perdería el acceso a los 1.000 millones de pesos que tenía garantizados, así como su participación en las empresas familiares. Por supuesto, él podría impugnar la decisión legalmente, pero sus posibilidades de éxito serían mínimas mientras usted esté vivo y en plenas facultades mentales. Sentí un peso extraño en el pecho. No era satisfacción lo que experimentaba, sino algo más complejo. Era como si estuviera a punto de amputar una parte de mí mismo. Hazlo, dije finalmente. Prepara los documentos necesarios para revocar completamente la herencia de Martín Santamaría. Emilia asintió sin mostrar emoción alguna, pero noté cómo sus dedos se tensaron ligeramente alrededor de la pluma. ¿Puedo preguntarle el motivo específico? Es importante para la documentación legal. Desacato familiar grave. Falta de respeto hacia los valores fundamentales que sustentan esta familia. Comportamiento incompatible con la responsabilidad que conlleva el apellido Santamaría. Mientras Emilia redactaba los documentos, yo contemplaba la ciudad desde las ventanas de mi oficina en el piso 50 de la Torre Santamaría. México DF se extendía ante mí como un tablero de ajedrez gigantesco, y por primera vez en mi vida sentía que estaba jugando una partida sin reglas claras. El teléfono sonó. Era mi secretaria. Don Alejandro, el joven Martín está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Por un momento, pensé que había venido a disculparse, a explicar su ausencia del día anterior. Tal vez Cecilia tenía razón y solo necesitaba tiempo para madurar. ¿Qué pase? Martín entró a mi oficina con esa arrogancia casual
que había heredado de su generación. Traje italiano perfectamente cortado, cabello impecablemente peinado, la seguridad de quien nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos. «Papá, siento lo de ayer. La fiesta de Isabel era importante para Fernanda. Y ya sabes cómo se pone cuando...» «¿Importante para Fernanda?», lo interrumpí. «¿Más importante que despedirse de tu madre?». Vi cómo su expresión cambió ligeramente, pero no detecté verdadero arrepentimiento. No es que fuera más importante, es solo que... Mamá ya no estaba ahí, ¿sabes? Y Isabel había invertido tanto en esa celebración. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Mi hijo, el heredero de todo lo que había construido, realmente creía que una fiesta social era más relevante que honrar la memoria de la mujer que le había dado la vida. «Entiendo», dije con una calma que no sentía. «Creo que ahora comprendo perfectamente tus prioridades». Emilia carraspeó discretamente desde su silla. Los documentos estaban listos. «Martín, hay algo que necesitas saber», continué, tomando los papeles que Emilia me extendía. «Acabo de revocar tu herencia. Los 1.000 millones de pesos, las acciones de las empresas, las propiedades, todo ha sido cancelado». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Vi cómo la expresión de Martín pasaba de la confusión al shock y finalmente a algo que se parecía al terror. ¿Qué estás diciendo? Que creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre, era la razón por la que tenías un futuro asegurado. Y cuando elegiste abandonarme en el peor momento, no imaginaste que eso conduciría a mi decisión, que cambiaría tu vida para siempre. Le extendí los documentos firmados. Sus manos temblaron ligeramente al tomarlos. «Esto fue apenas el comienzo, Martín. Ahora veremos de qué estás realmente hecho cuando no tienes mi dinero respaldándote». Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Los días que siguieron a esa conversación en mi oficina se extendieron como una herida abierta. La noticia de la cancelación de la herencia no tardó en filtrarse, primero entre los círculos íntimos de la familia, después hacia los medios especializados en finanzas, y finalmente a esa voraz prensa rosa que se alimenta del drama de las familias poderosas. Me refugié en la rutina del trabajo, pero incluso ahí, entre contratos y juntas directivas, sentía el peso de las miradas. Los ejecutivos de mi empresa caminaban con más cautela cerca de mi oficina, como si temieran que mi ira pudiera extenderse hacia ellos. No se equivocaban completamente. Mi paciencia se había reducido a cenizas. Fue Fernanda quien llegó primero a suplicar. La encontré esperándome en la sala de mi casa un martes por la tarde. Había usado su llave, un privilegio que ahora me parecía una intrusión, y estaba sentada en el sofá donde Cecilia solía tejer por las tardes. La imagen me resultó casi ofensiva. «Don Alejandro», dijo, levantándose con esa gracia estudiada que caracterizaba todos sus movimientos. «Necesitamos hablar. No recuerdo haberte citado, Fernanda. Por favor, esto es importante. Se trata de Martín... ¿Se trata de la familia?». La observé mientras se retorcía las manos, un gesto que traicionaba la ansiedad bajo su compostura perfecta. Fernanda era hermosa, eso nadie podía negarlo. Tenía esa belleza pulida que se cultiva en los mejores salones y se mantiene con tratamientos costosos. Pero en ese momento, por primera vez, pude ver las grietas en su fachada. «La familia», repetí lentamente. Qué concepto tan interesante viniendo de la mujer que convenció a mi hijo de que una fiesta era más importante que el funeral de su madre. «Yo no lo convencí de nada», protestó, pero su voz sonó menos firme. Isabel había organizado ese evento para contactos importantes de Europa. Era una oportunidad de negocios que,
que no podía esperar ni siquiera un día. Fernanda se dejó caer nuevamente en el sofá y por un momento creí ver algo parecido a la vulnerabilidad genuina. No sabe lo que es vivir bajo la presión constante de mantener cierta imagen social. Isabel nos introdujo en círculos que son vitales para nuestros negocios. Martín tiene proyectos propios, ambiciones que... ¿Financiadas con qué dinero? La interrumpí. Porque ahora no tiene ninguno que provenga de mí. La vi palidecer. Ah, ahí estaba la verdadera preocupación. No era el bienestar emocional de mi hijo lo que la había traído hasta aquí. Era el miedo a perder el estilo de vida que mi fortuna les había garantizado. Don Alejandro, por favor, reconsidere su decisión. Martín está destrozado. No sale de casa, apenas come. Está realmente arrepentido. ¿En serio? Porque cuando vino a verme después de firmar los papeles, no detecté ni una pizca de arrepentimiento genuino. Solo sorpresa por las consecuencias. Esa conversación terminó como todas las que siguieron, con Fernanda llorando lágrimas que no me conmovieron y con promesas de cambio que sonaban tan huecas como un eco en una catedral vacía. Pero fue la visita de Emilia, 3 días después, la que realmente me hizo reflexionar sobre la magnitud de lo que había desatado. Alejandro, me dijo, usando mi nombre de pila como solo hacía en las conversaciones más serias. Martín ha contratado a García N. Asociados para impugnar la cancelación. García N. Asociados era uno de los bufetes más prestigiosos del país, especializado en derecho corporativo y disputas familiares de alto perfil. No eran baratos, lo que significaba que Martín había encontrado maneras de financiar su contraataque. ¿Qué posibilidades tienen? Legalmente, mínimas, pero van a intentar todo. Desde cuestionar su estado mental hasta argumentar que la decisión fue tomada bajo extremo durez emocional. Van a hacer que esto se vuelva muy público y muy sucio. Me recliné en mi silla, sintiendo por primera vez, desde la muerte de Cecilia, algo parecido al cansancio. No era que me arrepintiera de mi decisión, pero empezaba a comprender que había abierto una caja de Pandora que no se cerraría fácilmente. Hay algo más, continuó Emilia. Han estado investigando las finanzas familiares de los últimos 5 años. Creo que buscan alguna irregularidad que puedan usar en su favor. No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar. Lo sé, pero el proceso será agotador y costoso, tanto emocional como económicamente. Esa noche, por primera vez desde el funeral, me permití recordar a Martín cómo había sido de niño. Un pequeño de ojos brillantes que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo, que se acurrucaba entre Cecilia y yo los domingos por la mañana para ver caricaturas. ¿En qué momento ese niño se había convertido en el hombre calculador que ahora trataba de desarmar mi decisión a través de abogados? El punto de quiebre llegó cuando decidí visitar la tumba de Cecilia una semana después del enfrentamiento con Fernanda. El panteón francés estaba particularmente silencioso esa tarde, con solo el murmullo distante del tráfico de la ciudad como fondo sonoro. Me arrodillé frente a la lápida de mármol donde habíamos grabado su nombre y las fechas que enmarcaban su vida. Cecilia Hernández de Santa María, 1965-2023. Esposa amada, madre devota, mujer de fe inquebrantable. No sé si estoy haciendo lo correcto, le dije en voz alta, sin importarme si alguien me escuchaba. Tú siempre creíste en él. Siempre encontraste excusas para su comportamiento. Pero Cecilia, si hubieras visto la frialdad en sus ojos cuando me explicaba por qué la fiesta era más importante que tu funeral. El viento movió las hojas de los árboles cercanos, y por un momento, irracional, quise creer que era su forma de responderme. Me duele, amor. Me duele más de lo que pensé que sería posible. Pero no puedo seguir fingiendo que nuestro hijo se convirtió en el hombre que esperábamos.
y no puedo premiar su deslealtad con una fortuna que no ha hecho nada por merecer. Cuando regresé a casa, encontré a Martín esperándome en la entrada. Se veía diferente, demacrado, con ojeras profundas, el cabello menos perfecto que de costumbre. Por un momento, mi corazón de padre se ablandó. «Papá, necesitamos hablar». «Ya hablamos, Martín, y creo que ambos fuimos muy claros». «No, escúchame, por favor. He estado recordando cosas. Mamá me habló muchas veces de lo importante que era la familia para ti, de todo lo que sacrificaste para construir este imperio para nosotros». Me detuve. Había algo diferente en su tono, algo que no había escuchado en años. «Sigue. Tal vez no entendí completamente lo que significaba para ti que estuviera en el funeral. Tal vez pensé que porque mamá ya no estaba ahí físicamente, no importaba tanto. Tal vez...». Sus hombros se desplomaron ligeramente. «Está bien, tienes razón. Me equivoqué. Me equivoqué terriblemente. Pero papá, ¿realmente crees que cancelar mi herencia va a arreglar algo entre nosotros?» La pregunta me tomó por sorpresa porque tocaba algo que yo mismo había estado cuestionando en las noches de insomnio. «No se trata de arreglar nada, Martín. Se trata de consecuencias. Se trata de que entiendas que cada decisión tiene un precio». «Y lo entiendo. Créeme, lo entiendo. Pero esto que estás haciendo va a destruir nuestra familia. Mamá no hubiera querido eso». La mención de Cecilia me golpeó como un puño en el estómago. «No te atrevas a usar la memoria de tu madre para justificar lo injustificable», le dije, sintiendo cómo la ira volvía a encenderse en mi pecho. «Tú fuiste quien faltó el respeto a su memoria. Tú fuiste quien decidió que bailar en una fiesta era más importante que llorarla conmigo». Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento creí ver al niño que había sido. «Papá, por favor, dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Dime cómo puedo demostrarte que he cambiado». La súplica en su voz casi me quebró. Casi. «El daño ya está hecho, Martín, y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias». Esa noche, después de que se fuera, me serví un whisky y me senté en mi estudio, rodeado de los libros que Cecilia había elegido para decorar las repisas. Me pregunté si estaría siendo demasiado duro, si mi orgullo herido estaba nublando mi juicio paternal, pero entonces recordé su rostro cuando me explicó lo de la fiesta, esa indiferencia casual ante mi dolor, y supe que no había vuelta atrás. La guerra entre mi hijo y yo acababa de comenzar. La guerra no tardó en trasladarse al terreno que mejor conocía, los negocios. Una semana después de nuestra última conversación, Martín apareció en la Torre Santa María, acompañado por 2 abogados de García y Asociados, y exigió una reunión con la junta directiva. No como hijo suplicante, sino como accionista minoritario, que técnicamente aún conservaba algunos derechos adquiridos antes de la cancelación de la herencia. Cuando recibí la notificación formal de su abogado, no pude evitar sentir una mezcla de furia y, extrañamente, algo parecido al orgullo. Al menos estaba demostrando que tenía agallas para enfrentarme en mi propio territorio. La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas del piso 52, con vista panorámica de la ciudad. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, como siempre hacía, y los encontré ya instalados. Martín en el extremo opuesto de la mesa de caoba, que había costado más que algunos autos de lujo, flanqueado por sus abogados como si fuera un general preparándose para la batalla. «Buenos días, papá», me saludó con esa frialdad profesional que había aprendido a perfeccionar. «Martín», respondí, tomando mi lugar en la cabecera de la mesa. «Emilia me informó sobre tus intenciones legales». «No son intenciones, son acciones concretas. He venido a proponer una solución que beneficie a ambas partes».
El abogado principal, un hombre de unos 50 años con el tipo de rostro que inspira confianza en los tribunales, carraspeó antes de hablar. «Don Alejandro, mi cliente está dispuesto a retirar la impugnación legal si usted considera restablecer al menos el 50% de la herencia original». Me recliné en mi silla, estudiando el rostro de mi hijo. Había algo diferente en él, una dureza que no había visto antes. La desesperación lo había transformado en algo más parecido a mí de lo que probablemente estaba dispuesto a admitir. ¿Y por qué razón consideraría esa propuesta? Porque una batalla legal prolongada dañará la reputación de las empresas Santa María, intervino el segundo abogado. Los medios ya están especulando sobre inestabilidad familiar, y eso se refleja en las acciones. Tenía razón, maldito fuera. Las acciones de nuestras principales empresas habían bajado un 12% desde que la noticia del conflicto familiar se había filtrado a los medios financieros. Además, continuó Martín, y noté cómo su voz ganaba firmeza. Tengo propuestas concretas para modernizar las operaciones. Nuevos mercados, tecnología que podría incrementar los márgenes de ganancia en un 30%. Ahí estaba. El golpe bajo que había estado esperando. Martín sabía que yo valoraba la innovación y el crecimiento por encima de casi todo lo demás en los negocios. Durante años, Cecilia me había reprochado mi obsesión por expandir el imperio empresarial, pero esa obsesión había sido la que nos había llevado a la cima. Muéstrame los números. Durante la siguiente hora, mi hijo desplegó una presentación que me dejó genuinamente impresionado. Había identificado oportunidades en mercados emergentes que mis propios analistas habían pasado por alto. Tenía contactos en Silicon Valley que podrían revolucionar nuestros sistemas de distribución. Había hecho su tarea, y la había hecho bien, pero no era suficiente. Es un trabajo sólido, admití cuando terminó. Pero no cambia el hecho fundamental de que me traicionaste en el momento más importante. Por el amor de Dios, explotó, perdiendo finalmente la compostura. ¿Vas a castigarme por el resto de mi vida por una decisión estúpida? El silencio que siguió fue tenso. Los abogados intercambiaron miradas incómodas, y Emilia, que había permanecido callada hasta ese momento, se aclaró la garganta. «Si me permiten la observación», dijo con su tono profesional pero cuidadoso, «tal vez podríamos explorar un periodo de prueba, una demostración práctica de compromiso y cambio de actitud». «¿Qué tipo de demostración?», preguntó Martín, aferrándose a esa pizca de esperanza como un náufrago a una tabla. Me levanté y caminé hacia las ventanas. La ciudad se extendía abajo, bullendo con la energía de millones de personas que luchaban diariamente por sobrevivir y prosperar. Yo había sido uno de ellos una vez, mucho antes de que existiera la Torre Santa María, cuando tenía la edad de Martín y un sueño imposible de construir un imperio desde la nada. «Tienes 6 meses», dije sin voltearme. 6 meses para demostrarme que eres digno del apellido Santa María. Vas a trabajar en el nivel operativo, no ejecutivo. Empezarás desde abajo, en el almacén de Guadalajara. Salario mínimo, sin privilegios, sin tarjeta corporativa, sin chofer. Si después de 6 meses logras impresionarme genuinamente, consideraré restablecer el 25% de tu herencia». «¿El 25%?» protestó uno de los abogados. «Estamos hablando de apenas 250 millones de pesos». «Apenas», repetí, volteándome hacia él, con una sonrisa fría. Creo que usted y yo tenemos definiciones muy diferentes de esa palabra. Martín se había quedado pálido, pero vi algo en sus ojos que me sorprendió. Determinación. «Acepto», dijo. «Acepto tus condiciones.
Sus abogados trataron de disuadirlo, hablando en susurros urgentes sobre mejores ofertas y estrategias legales más agresivas, pero él los silenció con un gesto. «Acepto», repitió, mirándome directamente a los ojos. «Pero quiero que quede claro que no lo hago por el dinero. Lo hago para demostrarte que te equivocas sobre mí». Esa tarde, después de que se fueran, me quedé solo en mi oficina con Emilia. Ella organizaba los documentos de la reunión con esa eficiencia meticulosa que la caracterizaba, pero podía sentir que quería decirme algo. «Habla», le dije finalmente. «¿Estás seguro de esto, Alejandro? 6 meses en Guadalajara, en condiciones tan restrictivas. Es un castigo muy severo. ¿Y crees que me he excedido?» Emilia se detuvo en su tarea y me miró con esa franqueza que solo se permitía después de tantos años de trabajar juntos. «Creo que está lastimado, y creo que tiene derecho a estarlo. Pero también creo que Cecilia no hubiera aprobado esto. La mención de mi esposa me golpeó como siempre, pero esta vez traía consigo una pregunta que había estado evitando. ¿Qué habría hecho Cecilia en mi lugar?» «Cecilia no está aquí», respondí, más bruscamente de lo que pretendía. Y tal vez si hubiera sido menos indulgente con Martín, él no habría crecido creyendo que sus acciones no tienen consecuencias. «Tal vez», dijo Emilia suavemente, «o tal vez su amor incondicional era exactamente lo que lo mantenía conectado a la familia». Esa noche en casa me serví un brandy y me senté en el estudio de Cecilia. Era un espacio que había respetado como un santuario desde su muerte. Sus libros de jardinería, las fotografías de nuestros viajes, el pequeño escritorio donde llevaba la correspondencia familiar. En el cajón superior encontré algo que me hizo temblar. Una carta dirigida a mí, con su caligrafía inconfundible. «Mi querido Alejandro», comenzaba, «si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo, y probablemente estás enfrentando decisiones difíciles sobre Martín. Conozco tu corazón, amor mío. Conozco tu fuerza y también tu capacidad de lastimar cuando te sientes traicionado». Mis manos temblaron mientras continuaba leyendo. «Nuestro hijo no es perfecto. Es impulsivo, a veces egoísta, y ha vivido demasiado protegido de las consecuencias reales. Pero también es inteligente, leal cuando se le da la oportunidad, y capaz de un amor profundo. No lo pierdas, Alejandro. No dejes que tu orgullo termine de romper lo que aún se puede reparar». La carta terminaba con una postdata que me destrozó. «Dale tiempo. Dale espacio para crecer. Pero sobre todo, dale la oportunidad de ganarse tu respeto nuevamente. El perdón no es debilidad, mi amor. Es la forma más valiente de amar». Dobré la carta cuidadosamente y la guardé en el bolsillo de mi camisa, cerca del corazón. Afuera, la ciudad nocturna parpadeaba con miles de luces, cada una representando sueños, luchas, familias tratando de mantenerse unidas contra viento y marea. Martín tendría sus 6 meses. Tendría la oportunidad de demostrar de qué estaba hecho realmente. Pero yo también tendría 6 meses para decidir si el hombre que había llegado a ser era capaz del perdón que Cecilia creía que merecía nuestro hijo. La guerra continuaba, pero tal vez, solo tal vez, ambos podríamos encontrar una forma de ganar. Los primeros reportes de Guadalajara llegaron después de 3 semanas. Martín había cumplido su palabra. Se presentaba puntualmente a las 6 de la mañana en el almacén, trabajaba junto a los demás empleados descargando camiones y organizando inventarios, y no había pedido ni un solo privilegio especial. Pero los informes también revelaban algo que no esperaba. Se estaba ganando el respeto genuino de sus compañeros de trabajo. «El joven Santa María no se queja», me escribió el supervisor del almacén en su reporte semanal. «Trabaja duro y trata a todos con respeto. Algunos trabajadores que han estado aquí por décadas dicen que nunca habían visto a un patrón sudar junto a ellos.
Debería haberme sentido satisfecho, pero en lugar de eso, experimenté una extraña inquietud. Era como si estuviera observando a un extraño que llevaba el nombre de mi hija. Fue durante esas semanas que decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar las pertenencias personales de Cecilia. Su habitación había permanecido intocada desde el funeral, como un museo dedicado a una vida que ya no existía. Sus vestidos aún colgaban en el armario, sus perfumes seguían alineados en el tocador, y su joyero continuaba guardando tesoros que ya nunca adornarían su cuello. En el fondo del joyero encontré algo que me detuvo en seco: un sobre amarillento, con mi nombre escrito en la letra irregular de Martín cuando era niño. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrí con manos temblorosas. Era un dibujo que había hecho a los 8 años. 3 figuras sostenidas de la mano frente a una casa desproporcionadamente grande. Mi familia, decía en letras torcidas en la parte inferior. En el dibujo yo llevaba un traje azul y una sonrisa enorme. Cecilia tenía un vestido amarillo y cabello negro. Martín se había dibujado a sí mismo en el medio, conectando a sus padres. Al reverso, con la caligrafía de Cecilia, había una nota. Me lo dio en el Día del Padre cuando tenía 8 años. Dijo que cuando fuera grande, quería ser exactamente como tú. Pensé que te gustaría tenerlo cuando fueras viejo y necesitaras recordar cuánto te ama. Me senté en la cama de Cecilia, sosteniendo ese dibujo descolorido, y por primera vez, desde su muerte, lloré sin reservas. No llanto de duelo, sino algo más profundo. Llanto por los años perdidos, por las oportunidades desperdiciadas, por el abismo que había permitido que se abriera entre mi hijo y yo. ¿Cuándo exactamente había dejado Martín de querer ser como yo? ¿En qué momento había comenzado a verme como un obstáculo en lugar de como un modelo a seguir? La respuesta llegó en forma de otro recuerdo, tan vívidamente doloroso que me hizo gemir en voz alta. Martín tenía 16 años y había venido a mi oficina emocionado por un proyecto escolar sobre emprendimiento. Quería entrevistarme, conocer mi historia, entender cómo había construido el imperio familiar desde cero. Pero yo estaba ocupado con una adquisición importante, estresado por una huelga en una de nuestras plantas, preocupado por 1000 detalles que en ese momento me parecieron más urgentes que la admiración brillante en los ojos de mi hijo adolescente. Después, Martín le había dicho sin siquiera levantar la vista de mis documentos: «Estoy muy ocupado ahora». Después nunca llegó. Él nunca volvió a pedírmelo, y yo nunca me di cuenta de que había perdido algo irrecuperable en ese momento. El teléfono sonó, arrancándome de mis recuerdos. Era Emilia. «Alejandro, necesito hablar contigo. Es sobre Martín». Mi corazón se aceleró. ¿Había renunciado? ¿Se había rebelado contra las condiciones que le había impuesto? ¿Qué pasó? Nada malo. De hecho, es todo lo contrario. Ha presentado una propuesta al gerente regional de Guadalajara, una reorganización del sistema de inventarios que podría reducir costos operativos en un 15%. ¿Y funciona, Alejandro. Los números son sólidos. Más que sólidos, son brillantes. Esa tarde volé a Guadalajara en el jet privado de la empresa. No le avisé a Martín que iba. Quería verlo trabajar sin que supiera que estaba siendo observado. El almacén de Guadalajara era uno de nuestros centros de distribución más grandes. Una nave industrial que se extendía por hectáreas bajo el sol implacable de Jalisco. Llegué al atardecer y me posicioné en la oficina administrativa que daba al piso de trabajo. Lo vi inmediatamente. Vestía el mismo overol azul que todos los demás trabajadores. Tenía las manos manchadas de grasa y gotas de sudor le corrían por la frente. Estaba explicando algo a un grupo de empleados mayores, gesticulando con entusiasmo mientras señalaba hacia diferentes secciones del almacén. Lo que más me impactó no fue verlo trabajar físicamente,
Eso lo había esperado, sino la forma en que los otros trabajadores lo escuchaban. Había respeto genuino en sus rostros, no la deferencia forzada que solían mostrar cuando yo visitaba las plantas. «Es increíble, ¿verdad?», dijo una voz detrás de mí. Me volví para encontrar a Carlos Mendoza, el gerente regional, un hombre que había trabajado para mí durante 15 años. ¿Qué es increíble? Su hijo. Al principio, todos pensamos que era un castigo para él, que duraría una semana antes de renunciar. Pero mire allá abajo. Ha revolucionado la forma en que organizamos las entregas. Su sistema ha reducido los tiempos de carga en un 40%. Observé mientras Martín ayudaba en Battier a un trabajador mayor a levantar una caja pesada. Luego se reía de algo que le decían sus compañeros. No había afectación en sus movimientos, ninguna señal de que estuviera representando un papel para impresionar a alguien. ¿Cómo es con ustedes? Con la gerencia, respetuoso pero directo. No pide favores, pero tampoco acepta incompetencia. La semana pasada tuvo una discusión fuerte con el supervisor de turno nocturno porque estaba llegando tarde y afectando la moral del equipo. ¿Y qué pasó? Su hijo habló conmigo, presentó evidencia documentada del problema y propuso una solución que beneficiara a todos. El supervisor mejoró su actitud y ahora trabaja mejor que nunca. Esa noche, en el hotel de Guadalajara, no pude dormir. En mi mente se agolpaban imágenes contradictorias. El Martín frívolo, que había elegido una fiesta sobre el funeral de su madre, y el hombre trabajador y respetado que había observado en el almacén. ¿Era posible que ambos fueran reales? ¿Que mi hijo tuviera la capacidad de ser tanto el empresario visionario que había demostrado ser como el joven insensible que me había lastimado tan profundamente? Al día siguiente, decidí enfrentarlo directamente. Llegué al almacén durante el descanso del mediodía y lo encontré comiendo un sándwich bajo la sombra de uno de los camiones de carga, junto a 3 trabajadores que lo escuchaban con atención mientras les explicaba algo sobre logística internacional. «Martín», lo llamé. Se volteó, y por un momento vi sorpresa genuina en su rostro, seguida por algo que podría haber sido miedo. «Papá, no sabía que venías. Necesitamos hablar». Caminamos en silencio hacia un área apartada del almacén. Martín se veía diferente de como lo recordaba. Más delgado, con las manos callosas por el trabajo físico, pero también había algo más sólido en su postura, una confianza ganada con esfuerzo propio. «He estado revisando tus propuestas», le dije. «Son impresionantes». «Gracias. También he estado hablando con la gente que trabaja contigo. Dicen que eres diferente de lo que esperaban». Martín se apoyó contra la pared de metal corrugado del almacén y por un momento no dijo nada. «¿Sabes qué he aprendido aquí, papá?», preguntó finalmente. «He aprendido que todo lo que creía saber sobre trabajar era mentira. Pensaba que trabajar era sentarse en una oficina y tomar decisiones importantes, pero trabajar realmente es esto: sudar, cansarse, resolver problemas prácticos, ganarse el respeto de la gente día a día». «¿Y por qué no aprendiste eso antes?». «Porque nunca me lo enseñaste», respondió, pero sin rencor en la voz. «Me diste dinero, oportunidades, educación, pero nunca me enseñaste el valor real del trabajo». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago, porque eran absolutamente ciertas. «Tienes razón», admití. No lo hice. «Mamá siempre me decía que tú habías empezado desde abajo, que habías construido todo esto con tus propias manos, pero yo nunca lo vi. Para mí, simplemente eras el hombre poderoso que vivía en una oficina en el piso 50. Nos quedamos en silencio. 2 hombres de la misma sangre,
tratando de tender puentes sobre un abismo cavado por años de malentendidos. «Sobre el funeral de mamá», dijo finalmente. «No hay justificación para lo que hice. Ninguna. Pero necesitas entender algo. Yo también estaba dolido. También la había perdido. Y no sabía cómo manejar ese dolor. ¿Y la fiesta te ayudó a manejarlo? No. La fiesta fue una manera de huir de él. Una manera cobarde de evitar enfrentar la realidad de que ella ya no estaba. Por primera vez desde la muerte de Cecilia, vi a mi hijo como lo que realmente era. Un hombre joven, imperfecto, luchando por encontrar su lugar en el mundo, tratando de vivir a la altura de expectativas que tal vez nunca había entendido completamente. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Los siguientes 2 meses pasaron como un extraño período de tregua. Martín continuó trabajando en Guadalajara, enviando reportes semanales que mostraban no solo mejoras operativas, sino una comprensión cada vez más profunda del negocio desde sus cimientos. Yo, por mi parte, me encontré esperando esos reportes con una ansiedad que no había sentido desde los primeros años de construir la empresa. Pero fue Isabel Cortés quien rompió esa frágil paz. La llamada llegó un martes por la noche, mientras yo revisaba los estados financieros trimestrales en mi estudio. Su voz, usualmente controlada y melodiosa, sonaba tensa, casi desesperada. «Don Alejandro, necesito hablar con usted urgentemente». «Isabel». No esperaba su llamada. «Es sobre Martín y sobre Fernanda. Hay cosas que usted necesita saber». Acepté verla al día siguiente en mi oficina, más por curiosidad que por cualquier respeto genuino hacia ella. Isabel llegó puntualmente, pero se veía diferente de la mujer segura de sí misma que conocía. Vestía de manera más conservadora, casi humilde, y había una vulnerabilidad en sus ojos que no había visto antes. «Don Alejandro, antes de empezar, quiero que sepa que me arrepiento profundamente de mi papel en lo que pasó el día del funeral de doña Cecilia». Continué. La fiesta no era solo una celebración social, era parte de algo más grande. Fernanda y yo habíamos estado planeando expandir nuestros negocios, crear una empresa de consultoría para familias de alta sociedad. Necesitábamos esa conexión con los inversionistas europeos que asistieron. Y eso justificaba alejar a mi hijo, amigo del funeral de su madre. Isabel se retorció las manos, un gesto que traicionaba la ansiedad bajo su compostura. No lo justificaba. Pero Fernanda me convenció de que usted lo entendería eventualmente, que el negocio era lo más importante para usted también. ¿Fernanda le dijo eso? Sí, ella tiene una percepción muy particular de sus prioridades, don Alejandro. La conversación tomó un rumbo que no esperaba. Isabel me reveló detalles sobre las finanzas de Martín y Fernanda que me dejaron helado. Habían estado gastando mucho más de lo que sus ingresos legítimos podían sostener, financiando un estilo de vida que dependía completamente de la herencia futura. «Pero hay algo más», continuó Isabel, bajando la voz. «Fernanda ha estado buscando alternativas desde que usted canceló la herencia». «¿Qué tipo de alternativas?» «Está considerando el divorcio, don Alejandro. Ha consultado con abogados especializados en divorcios de alto perfil. Cree que puede obtener una compensación significativa si argumenta que fue engañada sobre las expectativas financieras del matrimonio». El impacto de esas palabras fue como un golpe físico. Fernanda, la mujer que había llorado en mi sala suplicando por la reconciliación familiar, estaba planeando abandonar a mi hijo en el momento más vulnerable de su vida. «¿Por qué me está contando esto, Isabel?» «Porque he visto lo que Martín está haciendo en Guadalajara. He visto cómo está cambiando, cómo está creciendo. Y porque me di cuenta de que Fernanda nunca lo amó realmente.
Solo amó lo que él representaba: seguridad financiera y estatus social. Esa noche, por primera vez en meses, llamé directamente a Martín. Su voz sonaba cansada pero sorprendida por mi llamada. «Papá, ¿todo está bien? Necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Cómo están las cosas con Fernanda?» Hubo una larga pausa. «Difíciles», admitió finalmente. «Muy difíciles. Ella no está manejando bien estos cambios. Dice que no se casó conmigo para ser la esposa de un trabajador de almacén. ¿Y tú qué le dices? Que esto es temporal, que estoy aprendiendo cosas importantes, que cuando regrese seré mejor empresario y mejor hombre por esta experiencia. ¿Y ella te cree? Honestamente, papá, no sé si le importa. Últimamente siento que estoy hablando con una extraña». La vulnerabilidad en su voz me partió el corazón. Mi hijo estaba trabajando duro para reconstruir su vida y su relación conmigo, mientras su esposa planeaba traicionarlo de la manera más calculadora posible. «Martín, quiero que sepas algo. Independientemente de lo que pase entre nosotros, independientemente de la herencia, eres mi hijo. Y un padre no abandona a su hijo cuando más lo necesita». El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. «Papá», dijo finalmente, y pude escuchar las lágrimas en su voz. «Eso significa que he estado pensando mucho, y que tal vez es hora de que tengamos una conversación cara a cara. Volé a Guadalajara al día siguiente, pero esta vez no fui al almacén. En lugar de eso, fui directamente al pequeño apartamento que Martín había alquilado cerca de su trabajo. Era un lugar modesto, muy diferente de la mansión donde había crecido, pero estaba limpio y ordenado, con libros sobre administración empresarial apilados en la mesa del comedor. Cuando abrió la puerta, se veía genuinamente sorprendido de verme allí. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Vengo a conocer la vida que has construido por ti mismo». Lo invité a cenar a un restaurante discreto del centro de Guadalajara, lejos de los lugares elegantes donde solíamos encontrarnos. Durante 2 horas hablamos como no lo habíamos hecho en años. Me contó sobre los trabajadores que había conocido, sobre las familias que dependían de la empresa para sobrevivir, sobre la responsabilidad real que sentía hacia ellos. «¿Sabes qué es lo más extraño, papá?», me dijo mientras compartíamos el postre. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy ganando algo por mí mismo. No porque soy tu hijo, no porque llevo el apellido Santa María, sino porque realmente me lo estoy ganando». «¿Y cómo se siente eso?» «Aterrador», sonrió, «pero también liberador». Fue entonces cuando decidí contarles sobre la conversación con Isabel, sobre los planes de Fernanda. Vi cómo su rostro se transformaba mientras le relataba los detalles, pasando de la sorpresa al dolor y finalmente a algo parecido a la resignación. «En el fondo creo que ya lo sabía», dijo finalmente. «Las llamadas se han vuelto más frías, más distantes. Cuando le cuento sobre mi trabajo aquí, sobre lo que estoy aprendiendo, puedo sentir su impaciencia del otro lado de la línea. Lo siento, hijo». «No, no lo sientes. Y no deberías sentirlo. Porque esto también es parte de lo que necesitaba aprender. Necesitaba entender la diferencia entre alguien que me ama por lo que soy y alguien que me ama por lo que tengo». Esa noche caminamos por las calles del centro histórico de Guadalajara, padre e hijo, hablando sobre negocios, sobre vida, sobre las lecciones que solo se aprenden cuando todo lo demás se desmorona. Por primera vez desde la muerte de Cecilia, sentí que estaba recuperando a mi hijo. Pero la traición de Fernanda aún estaba por llegar.
2 días después, mientras yo seguía en Guadalajara, Emilia me llamó con noticias que me helaron la sangre. Alejandro, Fernanda acaba de presentar una demanda de divorcio. Pero no es solo eso. También está demandando a las empresas Santa María, alegando que Martín tenía compromisos financieros con ella basados en expectativas de herencia que fueron alteradas maliciosamente por usted. ¿Cuánto está pidiendo? 500 millones de pesos en compensación por daños emocionales y financieros. La audacia de la demanda era impresionante. Fernanda no solo estaba abandonando a Martín, estaba tratando de llevarse una porción significativa del imperio familiar en el proceso. Martín ya lo sabe. Los documentos acaban de ser entregados en su apartamento. Corrí hacia el edificio donde vivía Martín y lo encontré sentado en el suelo de su sala, rodeado de papeles legales, con la mirada perdida en la distancia. 500 millones de pesos, dijo sin voltear a verme. Dice que nuestro matrimonio fue construido sobre promesas fraudulentas. Me senté a su lado en el suelo, algo que no había hecho desde que era niño. ¿Estás bien? ¿Sabes qué es lo más triste? No es la demanda. No es ni siquiera el divorcio. Es darme cuenta de que nunca me conoció realmente. Porque si me hubiera conocido, habría sabido que esto, señaló hacia el apartamento modesto, hacia la vida simple que había construido, no me está destruyendo, me está salvando. En ese momento, mirando a mi hijo sentado en el suelo de su pequeño apartamento, rodeado de documentos de divorcio, pero con una serenidad que nunca había visto en él, supe que ya no era el mismo hombre que había elegido una fiesta sobre el funeral de su madre. Había encontrado algo que el dinero no podía comprar. Había encontrado quién era realmente cuando todo lo demás se quitaba de en medio. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido al orgullo paternal. 6 meses después de aquella conversación, en el apartamento de Guadalajara, me encontré preparando una reunión que había estado posponiendo durante semanas. No por falta de certeza sobre mi decisión, sino por la magnitud emocional de lo que estaba a punto de hacer. Los documentos estaban sobre mi escritorio. La restauración completa de la herencia de Martín. Pero no solo eso. También la transferencia inmediata del 30% de las acciones de la empresa principal, convirtiéndolo oficialmente en mi socio, no solo en mi heredero. Emilia revisaba los papeles por tercera vez, con esa meticulosidad que la había convertido en la mejor abogada corporativa que conocía. ¿Está completamente seguro de esto, Alejandro? Es una transferencia significativa de poder. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La transformación de Martín durante esos meses había sido extraordinaria, pero no de la manera que originalmente esperaba. No había regresado humillado y suplicante, buscando recuperar los privilegios perdidos. En lugar de eso, había regresado como un hombre diferente, forjado por experiencias que yo nunca le había permitido tener. Después del divorcio, que finalmente se resolvió con una compensación mucho menor de la que Fernanda había demandado, gracias a la hábil defensa de Emilia, Martín no había mostrado amargura ni resentimiento. En cambio, había canalizado esa experiencia en una comprensión más profunda de los valores que realmente importaban. Su propuesta para modernizar las operaciones de la empresa había resultado en un aumento del 25% en la eficiencia general. Más importante aún, había implementado programas de bienestar para los empleados que habían reducido la rotación de personal a niveles históricos. Los trabajadores de todas las plantas hablaban de él con un respeto que no se podía comprar ni imponer. La puerta se abrió y entró Martín, vestido con un traje elegante, pero sin la ostentación de antes. Había algo más sólido en él, una confianza ganada a través del trabajo duro y la adversidad.
Buenos días, papá. Emilia. Siéntate, hijo. Tenemos que hablar. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, y por un momento, los dos nos miramos en silencio. En sus ojos pude ver al niño que había dibujado a nuestra familia como tres figuras tomadas de la mano, pero también al hombre maduro que había emergido de los últimos meses de prueba. Martín, cuando cancelé tu herencia lo hice desde el dolor y la decepción. Creí que necesitabas aprender una lección sobre las consecuencias y la responsabilidad. Y tenías razón, no completamente, porque yo también necesitaba aprender algunas lecciones sobre el perdón, sobre segunda oportunidades, sobre lo que realmente significa ser padre. Le extendí los documentos que Emilia había preparado. Vi cómo sus ojos se movían sobre las páginas, asimilando gradualmente lo que estaba leyendo. Papá, esto es más de lo que tenía originalmente, porque ahora eres más de lo que eras originalmente. Estos meses me han demostrado algo que nunca pude ver antes. No necesitas mi dinero para ser exitoso. No necesitas mi apellido para ganarte el respeto. Ya lo tienes todo por mérito propio. Martín dejó los documentos sobre el escritorio y se reclinó en su silla, procesando lo que acababa de suceder. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo finalmente. Hace un año, estos papeles habrían sido lo más importante del mundo para mí. Hoy, lo que más me importa es que hayamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. Tu madre estaría orgullosa, dije, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. De los dos. Creo que ella sabía que eventualmente llegaríamos aquí. Mamá siempre fue más sabia que nosotros. Nos quedamos en silencio durante un momento. Padre e hijo, socios ahora, conectados por algo más fuerte que los lazos de sangre, por el respeto mutuo ganado a través del dolor y el crecimiento. Hay algo más, le dije. He estado pensando en el futuro de la empresa, en mi futuro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tengo 62 años y que he estado dirigiendo esta empresa durante 30 años. Tal vez es hora de que empiece a delegar responsabilidades reales. No solo darte una herencia pasiva, sino construir algo juntos. Los ojos de Martín se iluminaron con una emoción que hacía años que no veía en él. Estás hablando de una verdadera sociedad. Estoy hablando de que dentro de 5 años, cuando cumpla 67, quiero retirarme sabiendo que la empresa está en las mejores manos posibles, las tuyas. Esa tarde, después de que Martín se fuera para procesar todo lo que había acontecido, me quedé solo en mi oficina contemplando la ciudad que se extendía más allá de las ventanas. México DF pulsaba con vida 50 pisos debajo de mí. Millones de personas persiguiendo sus sueños, construyendo sus propias versiones del éxito. Pensé en el camino que habíamos recorrido Martín y yo, desde la traición del funeral hasta este momento de reconciliación completa. Había sido un viaje doloroso, lleno de errores de ambos lados, pero también de crecimiento y comprensión. Mi teléfono sonó. Era Martín. Papá, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Te escucho. Nunca te dije esto directamente, pero todo lo que soy, todo lo que he logrado, todo lo que aspiro a ser, viene de ti, no solo por el dinero o las oportunidades, sino por el ejemplo. Incluso cuando estaba rebelándome contra ti, estaba tratando de vivir a la altura de tus estándares. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Hijo, déjame terminar. El día del funeral de mamá, cuando elegí ir a esa fiesta, no fue porque no me importara. Fue porque estaba aterrorizado de estar a tu lado en ese momento de dolor, porque no sabía cómo consolarte, porque tenía miedo de no ser suficiente para ti cuando más me necesitabas.
Martín, tú siempre has sido suficiente. Ahora lo sé, pero entonces, ese niño de 8 años que dibujó a la familia tomada de la mano, todavía estaba dentro de mí. Todavía tenía miedo de decepcionarte. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todos los malentendidos que habían definido nuestra relación durante tantos años. ¿Sabes qué me dijo tu madre unos días antes de morir? Le pregunté. Me dijo que mi mayor logro no había sido construir este imperio empresarial. Había sido criar a un hijo que tenía la inteligencia para superarme y el corazón para perdonarme. Tenía razón en ambas cosas. Esa noche, por primera vez desde el funeral de Cecilia, cené en casa en lugar de quedarme trabajando hasta tarde en la oficina. Preparé una comida sencilla y me senté en el comedor familiar, rodeado de fotografías que contaban la historia de una familia que había pasado por el fuego y había emergido más fuerte. Al día siguiente, Martín y yo empezaríamos oficialmente nuestra sociedad. Habría desafíos, diferencias de opinión, la necesidad constante de equilibrar tradición e innovación. Pero lo enfrentaríamos juntos, como debería haber sido desde el principio. Antes de ir a dormir, visité el estudio de Cecilia una vez más. Su retrato me miraba con esa sonrisa sabia que siempre me había tranquilizado. «Lo logramos, amor», le dije en voz baja. No fue fácil, y casi lo perdemos todo, pero lo logramos. En mi bolsillo, doblé y guardé el dibujo de Martín de cuando tenía 8 años. Mañana se lo devolvería, junto con una nota que explicara que a veces los sueños de la infancia tardan décadas en cumplirse, pero cuando finalmente se realizan, valen toda la espera. 3 figuras tomadas de la mano. Una familia. No perfecta, pero real. No sin cicatrices, pero más fuerte por haberla sobrevivido. Cecilia tenía razón. Como siempre, el perdón no había sido debilidad, había sido la forma más valiente de amar. Y ahora, finalmente, todos estábamos en casa. A continuación, tenemos 2 historias increíbles.